Buenos días. Este video es para responder al comentario de Jesús García al video ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? En este comentario se hacen 3 preguntas, las cuales responderé siguiendo 3 principios que todo cristiano debiera seguir. Primero, reconocer que la fe es solamente por la palabra de Dios. El segundo, que debemos hablar conforme a las palabras de Dios. Y tercero, no debemos pensar más de lo que está escrito. Veamos. La primera pregunta es, ¿estamos en tribulación? La segunda pregunta, ¿crees que esté cerca el arrebatamiento? Y la tercera pregunta, ¿crees que estamos en la mitad de la semana 70? Empecemos por la primera pregunta. ¿Estamos en tribulación? Bueno, nuestro Señor Jesucristo dijo que una de las señales de los últimos tiempos será que habrá una gran tribulación, como nunca antes lo hubo ni lo volverá a haber. Esta palabra viene del griego flipsi, que significa aflicción, angustia, persecución, presión, sufrimiento, y gran del griego megas, que significa grande, enorme y fuerte. Así que en los últimos tiempos habrá una gran persecución, aflicción, angustia o sufrimiento. Y ya que tu pregunta es que si estamos en tribulación y no es que si estamos en tiempos de la gran tribulación, responderé primero a tu pregunta y después añadiré algo acerca de la gran tribulación. Los cristianos siempre han estado en tribulación desde el nacimiento de la iglesia. El apóstol Pablo afirma que estaban pasando tribulación a tal punto que perdieron la esperanza de conservar la vida. En 1 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 4, el apóstol Pablo anuncia de antemano que iban a pasar tribulaciones. En 2 de Tesalonicenses 1:4 vemos la iglesia misma de Tesalónica pasando por tribulación. En Apocalipsis capítulo 1, verso 9, el apóstol Juan escribe a las iglesias que él es copartícipe con ellos en la tribulación. Nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia de Esmirna que Él conoce la tribulación por la que pasaban y les animaba a que no teman lo que van a padecer porque tenían que ser probados. El apóstol Pablo escribe diciendo que nadie se inquiete por estar pasando por tribulación, porque la palabra era recibida en medio de gran tribulación pero con gozo en el espíritu. Y aunque las tribulaciones que pasemos sean muy grandes, debemos menospreciarlas y aceptarlas, porque mucho más grande que esta tribulación es la gloria que recibiremos de nuestro Señor, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, porque para eso estamos puestos. Así que la iglesia siempre pasó por tribulación, pero también la iglesia pasa por gran tribulación. En la Biblia se nos habla que hay 2 tipos de gran tribulación. La primera es la que se menciona en Mateo 24:21, en donde nuestro Señor nos anuncia que en los tiempos antes de su venida habrá una gran tribulación como nunca antes la hubo ni la volverá a haber. El segundo tipo de gran tribulación es la que han sufrido nuestros hermanos a lo largo de todo el tiempo, desde el nacimiento de la iglesia, y durará hasta poco antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, en donde la tribulación, angustia, sufrimiento y persecución arreciarán. Ya hemos visto anteriormente que la iglesia ha sido perseguida desde su nacimiento. Muchos de nuestros hermanos por causa de Cristo sufrieron insultos, azotes, fueron apedreados, aserrados, probados, padecieron a filo de espada, perseguidos, angustiados, maltratados, pobres, errantes. Otros muchos fueron devorados por los leones en el circo romano, y por no renunciar a su fe, fueron hechos espectáculo. La persecución se extendió por varios siglos, destruyendo las iglesias, obligándoles a hacer sacrificios a dioses paganos, y los que no lo hacían iban presos o se les quitaba la vida. También padecieron persecución por la Iglesia Católica durante la Inquisición, o mal llamada Santa Inquisición, historia que es conocida por todos nosotros. Y aún en el 2020 hay muchos países en donde el cristianismo está sufriendo todo tipo de persecuciones, destruyéndole sus iglesias y aún quitándole la vida a muchos creyentes. En Apocalipsis capítulo 7 se nos dice que la multitud, la cual nadie podía contar, eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y que habían salido de la gran tribulación, y habían lavado sus ropas, emblanqueciéndolas en la sangre del Cordero. Así que hay 2 tipos de gran tribulación. La diferencia es que una dura todo el tiempo de la iglesia, y la otra es la que arrecia y se pone terrible al final, poco antes del arrebatamiento. En la gran tribulación que se extiende en el tiempo, son salvos una gran multitud incontable de personas de todo el mundo. En los tiempos de la gran tribulación final, son muy pocos los que son salvos. A tu pregunta, si estamos en tribulación, te puedo responder que la iglesia en muchos lugares del mundo actualmente están pasando por tribulación, pero que aún no estamos en la gran tribulación anunciada por nuestro Señor Jesucristo. A tu segunda pregunta, si es que estás cerca del arrebatamiento, cerca en años no podría decirte. En Mateo 24 los discípulos le preguntan a Jesús qué señales habrá de su venida.
y en la respuesta de nuestro Señor podemos encontrar algunas señales de que está cerca el arrebatamiento, como por ejemplo falsos cristos, guerras, pestes, hambres, terremotos, persecución a los cristianos, enfriamiento del cristianismo, la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Pero por las revelaciones dadas al apóstol Juan, también podemos ver algunas señales de que el arrebatamiento está cerca. Un solo gobierno, una sola iglesia, la presencia de la bestia, el falso profeta y la imposición de la marca de la bestia. Cuando veamos que estas cosas empiezan a suceder, entonces está cerca el arrebatamiento. La tercera pregunta es si es que estamos a la mitad de la semana 70. Sé que hemos sido enseñados que ya han pasado 69 de las 70 semanas de las que habla el profeta Daniel, y que aún falta una semana en que se hará un pacto de paz con el anticristo y que a la mitad de la última semana el anticristo rompe el pacto y comienza la gran tribulación. Por eso es que entiendo tu pregunta. Pero no estamos a la mitad de la semana 70. En realidad, las 70 semanas ya están cumplidas. Pero de repente te cuestionas, ¿cómo o cuándo? Veamos. Daniel capítulo 9 del verso 24 al verso 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que habrá de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vemos que las 70 semanas son determinados para el pueblo de Israel y con propósitos específicos. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Cómo se cumplen las 70 semanas? Veamos a continuación. Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el ungimiento del Mesías hay 69 semanas, faltando solamente una. ¿Qué es lo que tiene que suceder en esta última semana? 1. Muerte del Mesías. 2. Cesar el sacrificio y la ofrenda. Y 3. Confirmarse el pacto con muchos. Analicemos brevemente cada una de ellas. La muerte del Mesías se da después de 3 años y medio de ministerio, que es luego de su bautismo. Por eso es que Daniel dice que durante la semana 70 se quitará la vida al Mesías, dándose cumplimiento a la profecía. Con su muerte a la mitad de la semana, el Mesías hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Hace cesar el sacrificio porque después de su muerte queda anulado todo sistema sacerdotal de sacrificio por el pecado. Y hace cesar la ofrenda porque era a través de toda ofrenda, que incluían también los diezmos, que se sustentaba el ministerio sacerdotal, y que al quedar anulados los sacrificios por la muerte del Cordero de Dios, queda anulada también las ofrendas que sustentaban el sacerdocio. 3. ¿Cuál es el pacto que se confirma con muchos? Bueno, para responder esta pregunta debemos conocer los 2 pactos que Dios hizo con Abraham. El primer pacto que hizo con Abraham es para hacer de él una nación grande, que es Israel. Y el segundo pacto es para que en él sean benditas todas las naciones de la tierra. Este segundo pacto es el que confirma Jesús con su muerte, cuando dice que su sangre es el nuevo pacto que es derramada por muchos. Y así es como se cumple la semana 70, con la muerte del Mesías a la mitad de ella, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda y confirmando el pacto de Abraham con muchos, esto es, las naciones. Así que para responder a tu pregunta, si es que estamos a la mitad de la semana 70, te diré que no. Como acabamos de ver, las 70 semanas ya están cumplidas. Para terminar diré que pienso que hay mucha confusión por esta última semana porque en los últimos tiempos a la bestia que sale del mar se le dará poder por 42 meses, que equivale a media semana. Y los 2 testigos predicarán también durante esa media semana, pero son tiempos distintos al del Mesías, como veremos en un video posterior. Espero que este video haya servido para el crecimiento de nuestra fe y el fortalecimiento de nuestra esperanza. Deseo que Dios te bendiga.